Desde Houston, Texas, al mundo entero, defensores de la fe con el licenciado George Medina. Cumpliendo la palabra de 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La misma pregunta le hicieron a Pedro y a los otros apóstoles cuando llegaron el día de Pentecostés y vieron a la gente hablando en otras lenguas, y quién sabe, tal vez vieron esas lenguas repartidas como de fuego. La Escritura no especifica esto, pero hay una pregunta que ellos sí hicieron: ¿qué quiere decir esto? Es entonces cuando Pedro se pone en pie con los 11 y les dice: varones hermanos, y vosotros que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y comenzando con esa escritura, comenzó a hablarles acerca del Señor Jesucristo, varón perfecto, aprobado por Dios, y que hizo milagros entre la gente, y cómo es que la gente lo había rechazado y lo habían crucificado. Pero luego dice él que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, sino que fue resucitado por el Señor. Y dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese momento, escuchando esa predicación, ellos comenzaron a entristecerse en sus corazones, dándose cuenta de lo que había sucedido. Y de repente dice que ellos le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ese mismo día se añadieron a ellos como 3,000 personas. Yo me acuerdo en 1987, cuando llegué a la iglesia, tenía la edad de 17 años, estaba en mi último año de escuela. Y ese fue el mismo evangelio que me predicaron. Había crecido en una iglesia tradicional romana por 17 años. Yo llegué a esa iglesia con una Biblia de Jerusalén, católica, bajo el brazo. Y hecho el lindo, como dicen. A mí no me nadie nada porque no soy quien. Hasta que dijeron: vamos a abrir en el libro de Salmos. Yo dije: ¿qué es eso? Salmos me suena, pero yo no le sueno. Hasta que una hermana ahí, Natalie se llamaba, ella agarró la Biblia de Jerusalén, católica, con sus manos pentecostales, y buscó el libro de Salmos y me lo pasó y dijo: él puede leer. Y me tocó leer el Salmo por primera vez en una iglesia pentecostal del nombre de Jesucristo. Había algo diferente en ese lugar. Y yo me preguntaba dentro mío: ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que...? Yo me acuerdo, entré a la clase de jóvenes, escuela dominical, y había una jovencita que estaba alabando a Dios con sus manos levantadas, sus ojos cerrados y con lágrimas cayéndole por las mejillas. Yo nunca había visto eso en la iglesia que yo antes asistía. Lo único que yo veía correr por las otras mejillas era el maquillaje. Cuando asistía a esa otra iglesia, porque íbamos a buscar chicas y ellas iban a buscar chicos y no íbamos nadie a buscar a Dios, porque
Usted sabe. Y de repente vi a un joven por allá con una guitarra cantando, un joven de mi edad, 16, 17, 18 años, alabando a Dios. Y otro muchacho, un varón, macho, con sus manos levantadas, diciendo: Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Dije: ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que jóvenes de mi edad estén interesados en asistir a una iglesia y no están interesados en mi amigo o mi amiguita o la muchacha de allá, sino que están interesados solamente en Dios? ¿Qué quiere decir esto? Y cuando yo pregunté, me dijeron: es que no es una iglesia como cualquier otra. En esta iglesia recibimos el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Y me llevaron a Hechos capítulo 2 y me explicaron cómo es que Dios había prometido que era sobre toda carne que Él iba a derramar el poder de su Espíritu Santo. Me bauticé un 4 de julio 1987, mi propio día de independencia. Yo sé que a algunos de ustedes me ha tocado bautizarles en agua fría, pero usted no sabe lo que es frío hasta que no se bautiza en Bolivia. La ciudad más alta del mundo. 3,600 metros, no pies, metros sobre el nivel del mar. Ahí dicen: el viento llega con flato. Usted sabe, como que le duele. El diablo no llega. Nos íbamos a una piscina pública donde no tenían nada ni siquiera para tratar de calentarla. En pleno invierno en la ciudad de La Paz. Si usted no entró con el Espíritu Santo, salía con el Espíritu Santo. Pero había algo especial en esa agua. Yo sé que no era el agua, era el nombre, pero cuando yo salí sentí que todo pecado había sido limpiado. Oh, aleluya. Y había una esperanza en mi corazón. Me han dicho que esto es solamente el principio, esto es solamente la mitad de mi nuevo nacimiento. Que tengo que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y desde el 4 de julio para adelante, cada vez que llamaban al altar, yo iba al altar. Ya no arrepentirme. No iba a pedir por mi abuelita y el tío y Serafín y Raimundo y todos los demás. Iba a buscar el Espíritu Santo. Pero pasó julio y como que no lo recibí. Y pasó agosto y como que no lo recibí. Y pasó septiembre y dije: 26 de septiembre, Señor, mi cumple. Ese es el único regalo que quiero, Señor. Quiero que me des de regalo de cumpleaños el bautismo del Espíritu Santo. Yo estaba listo para darle al Señor lo que Él quería, con tal que yo reciba el Espíritu Santo. Yo me acuerdo, la hermana Philly, estábamos hablando con ella y íbamos a tener un tiempo de cadena de ayuno y oración. Primera vez que iba a ayunar yo todo un día. Algunos de ustedes se les ha dicho: puede entrar 4 horas un día, después haga 6 horas al otro día. Si está comenzando a ayunar, haga de poco en poco. A mí nadie me dijo eso. 24 horas de ayuno, desde las 12:01 hasta el siguiente 12, casi me muero. Me dio la tembladera a media mañana, me dio dolor de cabeza a las 2 de la tarde, ya veía doble a eso de las 5, a las 6 mi visión ya estaba, yo estaba en cama, gloria a Dios. Con suero a esa de las 11:50, pero valió la pena. Cada ayuno, cada oración. Yo me acuerdo, estaba hablando con la hermana Philly y yo estaba como que, vamos a orar. Y ella me decía: ¿sabes qué tienes que hacer? Tal vez, me dice, el Señor es un Dios celoso. He entrado a tu dormitorio y por todo lado tienes pósters de Elvis Presley. Y yo le dije: sí, pero a él yo no lo adoro. Yo adoro a Dios, ahora soy del nombre. Me gusta su música, pero nada más. Y pues usted sabe, el que quiere justificar su pecado lo justifica como quiera. Es que yo no adoro a Vicente Fernández. Enrique Iglesias es un papito, pero no es más importante que mi Jesucito.
Usted puede darle las excusas que usted quiera, pero debería haber solamente uno en el trono de su corazón. Aleluya. Y esa noche me tocaba orar, creo que de 11 de la noche a 12, una hora de oración. Tampoco me dijeron que podía comenzar de a poquito. Ya me pusieron a orar toda una hora y en cuanto me arrodillé, le dije, Señor, para que vea más o menos, era como que, Señor, esta es mi cama, ¿por qué es que no puedo recibir tu Espíritu Santo? Gracias, Señor. Me agarré una tijera, me fui a bajar a Elvis Presley. I'm sorry, there can be only one king. Solamente puede haber un rey. El verdadero rey del rock is the rock, el Señor Jesucristo. Una vez que bajé eso, ya tuve libertad en la oración y todo eso. Y me acuerdo que seguía yendo al altar. Cada vez que llamaban al altar, yo iba y buscaba y pedía y llamaba. Y siempre que estaba en el altar había algo en mi corazón. Yo decía, Señor, yo sé que sin el Espíritu Santo, y escúcheme todos los que todavía nunca jamás han hablado en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 y el verso 11, que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces yo le decía, Señor, yo sé que si no recibo el Espíritu Santo, yo me voy a perder. Yo no quiero perderme. Y yo me acuerdo que vino un predicador, un evangelista de los Estados Unidos, y yo fui donde él, le dije, yo me siento culpable porque debo haber pecado demasiado cuando estaba en el mundo. Porque el Señor no me da su Espíritu Santo, yo me siento culpable. Y él me dijo, no te sientas culpable. Esa es una mentira del enemigo. Si tú has sido bautizado en el nombre de Jesús, todo pecado está bajo la sangre. Y entonces uno tiene que dejar de racionalizar y decir, tal vez será por esto que no recibo o será por aquello que no recibo. Déjeme decirle, en mi caso, en mi situación, Dios solamente quería poner en mi corazón que el Espíritu Santo es valioso y no puedo simplemente jugar con aquello que Dios me quiere dar. Porque yo sé cuánto me ha costado a mí recibir el bautismo del Espíritu Santo, y no piense usted que yo voy a dejarlo de lado o voy a dejar de renovar esa experiencia. No, yo sé que hay gente que entran borrachos y reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas y se van sobrios. A mí no me pasó así. Tuve que pelear, tuve que batallar buscando el bautismo del Espíritu Santo, pero yo sabía que el nuevo nacimiento no está completo hasta que no reciba el bautismo del Espíritu. Eso es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3 y el verso 5, del agua y del Espíritu. Pero Él me dijo algo que he aplicado a mi vida. Me dijo, tú tienes que alabar a Dios y decirle, Señor, I am in this for the long run. Estoy totalmente entregado a esto. Y pase lo que pase, me des el Espíritu Santo o no me lo des el Espíritu Santo, yo voy a seguir viniendo a este mismo altar y voy a seguir orando y voy a seguir pidiendo y voy a seguir alabando hasta el momento que suene la última trompeta. Y lo hice. Yo llegaba a ese altar, era uno de los primeros en venir, uno de los últimos en irme. Y siempre tenía, yo doy gracias a Dios, ese grupo de jóvenes, siempre tenía esos jóvenes alrededor mío aplaudiendo, alaba, sí, sigue, levanta las manos. Y había alguien que me ponía para que no me cansara. Y otro por el otro lado, y seguía, jóvenes, jovencitas y jovencitos, ahí orando por mí, sigue, no te rindas, sigue. Culto tras culto tras culto. Y algo que ese hermano me dijo es, si tú haces eso y suena la trompeta, no hay manera que Dios te va a dejar sin el Espíritu Santo en esta tierra. Entonces yo practiqué eso, yo le dije, Señor, te voy a alabar, pase lo que pase. Y voy a vivir para ti, pase lo que pase, y no voy a dejar de amarte. Si es que suena la trompeta y veo la iglesia subir y yo me estoy yendo al infierno, camino al infierno, voy a decir, Jesús es mi Señor, te alabo, Señor, y te voy a amar el resto de la eternidad, aunque no tenga el Espíritu Santo. Cuando tú tienes algo así en tu corazón, no hay manera que Dios no pueda ser movido. Porque me acuerdo, a eso de las 10:30 de la noche,
El culto comenzaba a las 8, terminaba a las 9:30 más o menos. Yo seguía ahí en el altar y de repente algo comenzó a salir de mi interior. Como dice Jesús en Juan capítulo 7, era como ríos de agua viva que salen para afuera. Déjeme decirle, esa experiencia que acabamos de leer en la Biblia es la misma experiencia que Dios me dio, porque de repente comencé a hablar en una lengua celestial. Aleluya, 18 años de edad en ese tiempo. Aleluya, pero todavía me acuerdo la presencia magnificente de Dios. Aleluya, que me rodeaba por todo lado. Yo me sentía tan débil, tan lleno de Dios. Mi corazón quería saltar las bancas, pero mi cuerpo estaba anonadado y debilitado por la presencia de Dios en ese lugar. Yo salí de ese lugar andando sobre nubes. Yo no quería dejar de hablar en lenguas porque alguien me había dicho, yo solamente hablé una vez y después nunca tal vez he hablado otra vez. Y yo como que no, yo no quiero perder esto. O yo no quiero perder este sentimiento de poder conversar con Dios en un lenguaje que nadie más puede entender. Y nunca lo he perdido, gracias al Señor. Esa misma experiencia está disponible hoy. Yo me acuerdo, después de un tiempo hablé con un testigo de Jehová y me dijo, la Biblia dice que las lenguas ya han cesado. Le dije, ¿dónde está eso? Y me llevó a 1 Corintios capítulo 13, donde dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y me decía, mira donde dice aquí, que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y me dice, eso ya acabó. Y le dije, ¿dónde está la fecha? Porque ahí no dice se acabará en tal fecha. No, me dice, pero es que eso era solamente necesario mientras se escribía el Nuevo Testamento. Una vez que el Nuevo Testamento está completo, ya no se necesitan profecías ni lenguas. Y yo estaba, y en ese tiempo, era como tenía 3 meses creo en la iglesia. En ese tiempo no estaba muy, que digamos, teólogo, pero había algo dentro de mi corazón que decía, pero yo he hablado en lenguas, pero yo he recibido esto. Déjame decirte, cuando tú tienes una experiencia con Dios, no importa los argumentos que la gente trate de usar en contra de aquello que Dios te ha dado. Oh, yo he recibido. El diablo ha llegado demasiado tarde para tratar de decirme que no puedo hablar en lenguas. Ha llegado demasiado tarde para tratar de decirme que no puedo ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Ha llegado demasiado tarde para decirme que las sanidades no son para hoy. Oh, hemos experimentado algo que es totalmente poderoso. Y después yo me enteré que hay un versículo en 1 Corintios capítulo 1 y el verso 7 que dice de la siguiente manera: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el don de lenguas, el don de profecía, van a permanecer en la iglesia hasta la manifestación del Señor Jesucristo. Eso está hablando de la segunda venida. Si es que Cristo todavía no ha venido, todavía necesitamos profecía y todavía necesitamos lenguas. Entonces la próxima vez que alguien le diga, y hay denominaciones por todo lado que le van a decir, las lenguas no son para hoy, lo siento. A menos que Jesucristo esté reinando acá en la tierra, todavía necesitamos lenguas y todavía necesitamos los dones del Espíritu Santo. El extracto que acaba de escuchar es parte del estudio en audio CD El Espíritu Santo, el hablar y el orar en lenguas. Para mayor información, escríbanos a correo@defensoresweb.com. O también puede adquirir el estudio en DVD, Deberían Todos Hablar en Lenguas. ¿Cuál es la señal del bautismo del Espíritu Santo? Disponible de la sección de materiales de estudio en www.defensoresweb.com. Esto es defensoresweb.com. Y no se olvide que el último fin de semana del mes de abril de cada año tenemos el Congreso Defensores de la Fe, juntamente con el Simposio de Doctrina Apostólica.
Para mayor información, visite nuestra página en el Internet. Para Defensores de la Fe, soy el hermano George Medina.